Okay, fine. Hola, soy Patrizia. Hello, everyone. My name is Patrizia Weidenhiller, but please just call me Patrizia. I'm a PhD student in life science education at Technical University of Munich, and I work on inclusion at high schools and the use of digital media. We will have about 60 minutes together and talk about inclusion in common and inclusion at Bavarian schools. I prepared a colorful program, and I'm looking forward to today's workshop and hope for exciting discussions with you. Second, I want to introduce Adolfo. He will translate the talk to Spanish today. Hola, pues ella se llama Patrizia Weidenhiller, la puedes llamar Patricia. Ella es estudiante del doctorado aquí y se encarga de estudiar el tema de la inclusión y de la digitalización en los institutos de educación secundaria. Ha preparado unas diapositivas que duran unos 60 minutos y para hablar de estos temas en general y también sobre todo en Baviera, que es la región en la que nos encontramos en Alemania. Y bueno, está esperando tener discusiones y conversaciones bastante amenas, bastante interesantes. Y aparte de ello me presenta a mí, que soy Adolfo, que soy el intérprete. First of all, to get started, what are the aims of our workshop today? First, we will get in touch with inclusion, then inclusion at Bavarian schools, and we will have an exchange to different ways of inclusion, and we will have a good time together. For this aims, for the exchange, we need your mind maps. Who prepared the mind map? Just give me a short sign, maybe a thumbs up in the possibilities of Zoom. Bueno, entonces para ver las metas de nuestra sesión de hoy va a ser, uno, entrar en contacto, acercarnos al concepto de inclusión de manera general y como ya hemos dicho en las escuelas aquí en Baviera. La otra meta es intercambiar opiniones y pareceres sobre las diferentes maneras de la inclusión. En ese contexto, les pide que las personas que hayan hecho ese mind map, esa tarea que les encargó, que se lo digan, pueden poner aquí en el Zoom el pulgar para arriba de que lo han hecho y, como no, pasar un buen tiempo juntos. ¿Alguien que haya hecho el mind map, por favor, que lo ponga aquí en el Zoom, que ponga el dedo para arriba? O que lo diga por el micrófono. Los participantes pueden activar el micrófono. ¿No pueden? Sí pueden, claro. Pueden hacerlo. hacerlo. Bueno, pues por eso. Vale. Muchas gracias por los conocimientos y las experiencias que vas a compartir con nosotros. Sí. ¿Has hecho el mind map? So anyway, we will manage this. ¿Has hecho el mind map, Oscar? Espérate que no te oigo bien. El mind map, la tarea, ¿la has hecho? Ah, no, hoy es mi primera vez que estoy con ustedes. No pasa nada. This doesn't matter. We will manage this anyway. No pasa nada, lo conseguiremos ahora al final. Okay. We have 5 points on our agenda. The first point is we will talk about the Convention of the Rights of Persons with Disabilities. Second, we will have a short walk through the jungle of terms. Well, what does this mean? We will have a look at the real meaning of the terms inclusion, integration, separation, and exclusion in the context of schools or school system. Oopsie, sorry. Afterwards, we will talk about different kinds of special education needs in Bavaria, just to make sure we are talking about the same subjects. And then we will be at the main point of the workshop, so we will talk about the different ways of inclusion in Bavaria. After this, we will have a short discussion. The basics should be your mind map, but we will manage this without your mind maps, that's no problem. And in the end, there will be some time left to talk about questions. Entonces, el planning de hoy es empezar hablando de la Convención de Derechos de Personas Discapacitadas, que es la base de la inclusión. Luego vamos a pasar a hablar sobre la jungla de términos que hay alrededor de la inclusión. Vamos a hablar de la inclusión, de la integración, de la separación y de la exclusión. Y todo ello vamos a contextualizarlo
el sistema educativo para que todos hablemos de lo mismo, ¿no? Luego vamos a pasar a las maneras de inclusión que hay en el sistema bávaro, es decir, la región de aquí nos vemos en Alemania. Y luego vamos a pasar a una discusión que, bueno, en teoría se hace en base al mind map, pero aunque no lo hayas hecho, pues bueno, pues discutiremos algunos términos y al final pues habrá tiempo para preguntas y dudas. And if there are some questions in between, I would ask you to wait till the end of the slide and the end of the translation, and then give me a short sign. But I can't see the chat room, so please just turn your microphone on and say, hey, stop, there's a question. Y bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda a lo largo de alguna diapositiva, por favor, esperad al final de la diapositiva y al final de que ella hable, que yo traduzca, y luego, por favor, encendéis el micrófono y comentéis la duda, puesto que no tenemos acceso al chat de Zoom. Okay, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This is what I want to start with, because this is the basic of inclusion in our school system. Till 2020, 182 states have signed the contract, and I think Colombia was about 2 years earlier than Germany. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities allows people with disabilities to be seen not as sick, but as people with equal rights, whose disability is more likely to be caused by the environment and structures from the outside, not the inside. Not the disability is the problem, but the system around it is the problem. The Article 24 is the most important for us. It's about education. And as you can see, the states signed to create an inclusive education system at all levels. So people with disabilities must not be excluded. They should have the chance to be in the general education system, and they must have access to an inclusive and high quality and free primary education and secondary education. So we have some interesting terms right here at this slide. We have inclusion and we have exclusion, and we will talk about these terms in the jungle of terms, which I told you before. Entonces empezamos con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidades, que es la base de la inclusión y sobre todo en el sistema educativo. Entonces, hasta el año 2020 esta convención fue firmada por 180 países, e incluso Colombia la firmó 2 años antes que Alemania. Si pasamos a la carta de la convención, vemos que en el artículo 24 se define como que los países tienen que asegurar que la inclusión de las personas discapacitadas en el sistema educativo a todos los niveles, es decir, el sistema educativo básico, elemental o el secundario. Además de ello, también se habla de que las discapacidades no son un problema interno de la persona, sino también es un problema que viene del exterior, del ambiente, y por lo tanto también reitera que el sistema es parte del problema, no solamente la persona que tiene esa discapacidad, y por ello no se debe excluir a las personas con discapacidades del sistema educativo y deben tener acceso a todos los niveles al sistema educativo público y gratuito. Como vemos aquí, ya hemos hablado de un par de términos como inclusión y exclusión que explayaremos en las siguientes diapositivas. So now we are in the jungle of terms. I choose this name because sometimes it's not clear what every term means exactly. So if we are talking about exclusion, we are thinking of the real meaning of the word. So we exclude the people from the system. In this picture, you see the education system, and it's shown as the circle in the middle. And all the blue signs inside the circle are students, well, let's say without disabilities. They are in the system in school. The other signs outside of the circle are more or less out of the system. So exclusion means to not let people with disabilities into the system, into schools. There is a big homogeneity inside the big circle and a heterogeneity only outside. Bueno, ahora pasamos a esa jungla de términos que ella la denomina así por la complejidad de términos que a veces no es fácil entender.
Entonces empezamos con el tema de la exclusión, que en este caso se refiere al sentido literal de la palabra, es decir, excluir, es decir, no dejar participar a un grupo de personas en alguna actividad. En este caso es la educación, la cual está representada con este círculo. Dentro del círculo vemos un grupo heterogéneo que participa en el sistema y fuera del círculo vemos un grupo homogéneo y fuera un grupo heterogéneo muy variopinto que no participa en el sistema y que no está dentro de él. So exclusion would be like not to let the people outside into school, not to give them any lessons or something like this. Por ejemplo, la exclusión sería no permitir a un cierto grupo de personas el acceso a las escuelas, no impartirles clases o cosas así. If we go a step further, we will have a look at separation. So we can now see the difference to the first picture is that the outside signs are now in small circles. So what did we do? We labeled them by, okay, they are not like the blue ones, the normal ones. I just say it with, can see my fingers. Question marks. Question marks? No question marks. Quotation marks. Quotation marks, normal. So we labeled the people outside and we kind of sorted them. So we created small, more or less homogeneous groups. And in fact, this separation means to have a school system and a special school system. So we are sorting them out or don't even let them in if we come from the side of exclusion. And we try to make as many homogeneous groups as possible. Ahora la separación, como vemos aquí, tenemos diferentes grupos homogéneos en sí, pero completamente separados. Entonces lo que estamos es etiquetando, marcando los grupos que no son normales, entre comillas, como ha comentado ella, para crear grupos homogéneos. Lo que se hace allí son un sistema educativo normal, un sistema educativo especial, y ese sistema educativo especial se compone de grupos que en sí son homogéneos, por lo tanto, o los separamos o no les permitimos el acceso realmente dentro del sistema educativo si no lo piensas desde el punto de vista de la exclusión. Okay. If we now have a look at the word integration, the term integration, it's getting more colorful inside the big circle. If we talk about integration, that means to let all the students into the system, into schools. We don't have really separated schools anymore. Everybody should be in the same system. We see the yellow signs, they are just like a bubble outside of the big circle, but they are added to it. So the green ones are in an inner circle, in the big circle, but they are still labeled as special. The red ones and the yellow ones as well. They may be in, but you can see, are they really in? At first, it sounds great. Everybody's in the system, but if we have a closer look, we see all these students are still not a big heterogeneous group. They are just a bit mixed up. So the system is still the same, and we try to make the students fit into the system. And the blue ones are still labeled as I do this again with the quotation marks, the normal ones. And the other colored signs are still a bit special, they are still labeled. Si pasamos a la integración, vemos que están todos dentro del mismo sistema, pero aún así siguen siendo un grupo homogéneo, cada uno separado por su parte. Vemos que los amarillos están dentro del sistema, pero están un poco al lado. Los verdes están dentro del sistema, pero están dentro de su mismo grupo, están aislados también de una manera especial. Y los rojos sí están ahí, pero siguen de lado. Entonces no hemos conseguido realmente una heterogeneidad, sino que es un poco, están mezclados, pero no están juntos. Lo que hacemos en este caso es intentar que los diferentes se integren, es decir, formen parte del grupo. Sí, así es.
And now we can look at the term inclusion. So what happened here? We see all of the signs are now really mixed up. There is no special anymore, and there's no labeling anymore, but a big heterogeneity in the circle. Well, we don't have a circle anymore too. So we just have a circle with edges, and it seems to be more flexible and it fits to the students. You can see the small dotted circle line. This was the old circle, but now there are some students, they don't fit into the system, into the circle, but the system now is so flexible to fit to the students. And this is what we really mean with the term inclusion. We don't want the students to fit in a system. We want the system to fit to the students, to the children. Did you get the change? For integration, we try to make the students fit into the system. For inclusion, we adapt the system to the needs of the students. And by the way, you can transfer this understanding to all areas of social life. Bueno, aquí tenemos la última, que es la inclusión, y aquí lo que vemos es que ya no hay un grupo especial y vemos que es una mezcla heterogénea en la que todo el mundo no está marcado y están todos mezclados, ¿no? También vemos que no hay un círculo ya, el círculo que está marcado en línea apuntillada, pero lo que hay es una forma que sí engloba a todo el mundo, pero que es flexible, tiene cantos, tiene esquinas. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión nos referimos a un sistema flexible que se adapta a los integrantes del sistema, es decir, a los alumnos. Sin embargo, cuando hablamos de integración, lo que hacemos es que los alumnos se adapten al sistema, y aquí lo que vemos es que el sistema se adapta a los alumnos. ¿Han quedado claras estas diferencias de adaptarse? Esa es una pregunta. Y segunda, que he comentado es, evidentemente, este sistema de inclusión se puede aplicar a todos los aspectos en el campo social y de relaciones sociales. So, wow, now we know what we are talking about and what the UN Convention is talking about. So we will have a closer look to Bavaria. This is the federal state in Germany I come from and where the Technical University of Munich is. But before we do this, you have to know the German school system differs between the federal states. There is no common system and no common way of inclusion, of course. Bavaria is in between these terms, I would say. So we are not talking about a perfect inclusion. Well, let's say we are on the way to an inclusive system, but we will see this right now. Bueno, habiendo hablado ahora de los términos, según los define la Convención de las Naciones Unidas, lo que vamos a ver ahora es cómo se aplica este sistema en Alemania, en Baviera, que es la región donde estamos nosotros y donde está la Universidad Técnica de Múnich. Para ello hace falta mirar un poco también el sistema educativo alemán. El sistema educativo alemán es un sistema educativo federal, es decir, que cada estado federal tiene un sistema diferente y, por lo tanto, tiene una manera de aplicar la inclusión diferente. Aquí en Baviera la inclusión se encuentra un poco entre estos dos últimos puntos y no hay una inclusión perfecta, pero digamos que estábamos en camino hacia ella. So I call this the Bavarian Way of Inclusion. And at first we have to know we have basically three types of secondary schools. At first the primary school, of course, and then three types of secondary schools. And additionally, we still have special schools for students with special educational needs. So we understand special educational needs as needs which the regular schools can't handle without some special care for the students. So there are 7 to 8 types of special educational needs in Bavaria, and they differ from all over the world. So I just wanted to tell you what we are talking about. We are talking about seeing disabilities, hearing disabilities, socio-emotional disabilities, mental, learning and language disabilities, and physical disorders, and at least autism. Now you could say, well, no, we first do the translation. Es lo que ella llama la manera de inclusión aquí en Baviera, y para ello vamos a hablar del sistema educativo aquí en Baviera. Aquí tenemos una educación elemental y luego tenemos una educación secundaria dividida en 3 diferentes escuelas.
Y luego tenemos aparte las escuelas especiales. Las escuelas especiales son aquellas, o se definen así como aquellas que necesitan un trabajo extra para poder ofrecer los servicios necesarios a estas personas que tienen unas necesidades especiales. Entre necesidades especiales tenemos aquí entre 7 y 8 tipos. Evidentemente, cada región o cada país las puede definir de una manera diferente. Aquí en Baviera lo entendemos como personas que tienen necesidades especiales, ya sean visuales, auditivas, socioemocionales, mentales, de aprendizaje, lingüísticas, físicas o incluso autismo. So, well, now you could say, well, this is not inclusion at all. So many different types of schools where children are sorted by their abilities. I'm talking about these 3 types of secondary schools. And additionally, special schools for children with special educational needs. And this is why I said before, we are on the way. You can't change the system in one day, but there is one really important thing about inclusion in Bavaria. It's the task of all schools. Viendo esto, podemos decir que realmente esto no es para nada una inclusión. Tenemos 3 sistemas educativos en educación secundaria según las habilidades de cada alumno, y además de ello tenemos una educación especial según las necesidades de cada uno. Por lo tanto, realmente no estamos incluyendo a nadie, pero lo que dice ella es que evidentemente no se puede cambiar el sistema de un día para otro, y como ella decía, estamos en camino hacia ello. Lo más importante es aquí en Baviera es que la inclusión es la tarea de todas las escuelas. So we have some different possibilities to realize inclusion in Bavarian schools. They are, for example, cooperation classes where up to 5 children, maybe more, maybe less, with special needs are into regular classes and the teachers have a cooperation. Then we have partnership classes where 2 classes, one of a regular school and the other one from a special school, meet for several lessons in a week, but not for the whole lessons. Then we have open classes at special schools. That's an interesting point. So the special schools are for normal only open to children with special educational needs, but they can open their classes and let some students without this I would say label or better diagnosis, so they let them in. Then we have the possibility of the inclusion of single students. So one student with special educational needs comes to a regular school and gets some help to get in there. And the 5th point is there are some schools with the profile inclusion, and we will talk about them. Out of these possibilities, I would like to present you the most inclusive way and the most common way. But first, a question, are you still awake? Entonces, vamos a ver ahora cómo se puede realizar esta inclusión. Aquí en Baviera tenemos diferentes sistemas. Uno de ellos son la cooperación de clases. Se trata de ello de grupos de hasta 5 personas con necesidades especiales que van a una escuela regular o hacen intercambios en una escuela regular. Y ahí el profesor de la escuela regular está en cooperación, en colaboración con un profesor de una escuela especial. Otro tipo de inclusión sería, por ejemplo, las asociaciones de escuelas. En eso lo que se hace es por ejemplo, 2 clases se intercambian, es decir, una clase de una escuela regular va y toma algunos cursos en una escuela especial. No todas las clases, no todas las horas, pero algunas. Otra manera también que hay de la inclusión es, por ejemplo, las clases abiertas. Esas son clases en las que las escuelas especiales permiten o abren sus puertas a que una clase de un colegio regular venga y acuda allí para ver cómo funciona y participen en ella. Otro sistema, por ejemplo, es el apoyo de alumnos de manera individual. En este caso, lo que se hace es un alumno de manera individual se lo incluye en una escuela regular y se lo ayuda a que se pueda integrar, incluir y avanzar dentro del sistema regular. Y luego tenemos también las escuelas con un
con un cierto perfil, ella nos quiere presentar dos sistemas que son que van a ser el más común y el más inclusivo. Are you still awake? ¿Seguís despiertos? No. Sí, sí, está muy interesante. Quisiera hacer una pregunta. Sí, por favor. ¿No sería mejor un diseño universal? Es que, por ejemplo, aquí en Colombia, uno tiene un grupo de 40 estudiantes y dentro de los 40, 20 tienen necesidades de diferentes tipos. Pero si yo me enfoco en esos 20, los otros 20 que no la tienen, entonces ahí los estoy excluyendo, es a los que vienen en el sistema regular. Entonces yo diría que más bien como un sistema universal donde yo pueda trabajar con los que tienen la necesidad educativa y los que no la tienen. O estoy perdida. Also was ich frage, ist, ob es nicht möglich wäre, einfach ein universelles System für alle zu schaffen. Sie hat einfach gesagt, als Beispiel, dass in Kolumbien, die haben zum Beispiel 40 Schüler im Klassenzimmer und das sind aber davon 20 sind Schüler mit besonderen Bedürfnissen. Und dann hat sie aber das Problem, wenn sie dann sich mit den 20 mehr beschäftigt, was sie brauchen, dann schließt sie dann diese anderen 20 aus, die eigentlich ganz normal sind, die im normalen System dann wären. Ob es nicht so ein universelles System für alle geben könnte. Well, that's a good question. Is there a system that fits to all? If we are on the terms of inclusion, we would say yes. But in practice, I think it's really difficult to have a system which fits really to all of the students. And you're talking about big classes and about really many students with special needs, and then the students without special needs who don't have the same attention. Thank you. You don't have the same attention for them than to the children with special needs. So I think we will have a look at the two ways I want to talk about and I want to show you. And afterwards, I would love to discuss this point again. Desde un punto de vista inclusivo, sí, sería muy bonito tener un sistema universal. Desde un punto de vista práctico, es bastante difícil, puesto que estás hablando de clases con muchos alumnos y dentro de esos muchos alumnos también hay muchos con necesidades especiales. Entonces, si tengo muchos alumnos con necesidades especiales, no le presto atención suficiente a los alumnos sin esas necesidades. Por lo tanto, a la hora de aplicarlo es difícil. Ella querría enseñaros luego dos sistemas y luego después de esos sistemas volver a esta pregunta y ver qué solución se le puede dar. Muchas gracias. Danke. Okay. So I told you I want to talk about the most inclusive way we have in Bavaria and the most common way we try to do inclusion. Como dije, ya quiero hablar del sistema que es más inclusivo en Baviera y del sistema que se utiliza más comúnmente en Baviera. So we start with the most common way, the inclusion of single students. So we have a regular school, as you can see in the bubble on the left. This could be all kinds of school we have, all types of schools. And we have the children, or in this case, a single student with special educational needs, who comes to the regular school. And then we have different helping systems for this student. The one point is the MSD. These are mobile special educational teachers, and they are sent from the special schools. And they have a look at the student and at the teachers. They assist the teachers a bit, but they will visit the student as often as possible, but in practice about 1 to 2 times a year. So this is not a permanent help system. It's just to help the teacher to make his or her lessons inclusive for the student. The other possibility is the school assistance.
It's a bit different. It's not a teacher, it's just a volunteer, for example. And he or she will go into school with the student with special educational needs, and he will help the student during the whole school day, and helps in all situations the student can't handle by him or herself. So it's not like he's every lesson with the student, but most time of the week. Entonces vamos a empezar con el sistema más inclusivo, que es el sistema el más común, que es el sistema de incluir un alumno en una escuela regular. Aquí tenemos a la izquierda una escuela regular, cualquier tipo de escuela regular, y entonces lo que hace la escuela especial manda un alumno de su escuela especial a una escuela regular. Para ello tenemos dos asistentes, digamos, dos ayudantes. Uno de ellos es un educador móvil. En este caso se trata de un profesor de la escuela especial que va 1 o 2 veces al año a la escuela regular y asiste al profesor de la escuela regular para que sus clases sean más inclusivas, pero también asiste al estudiante con necesidades especiales para que se adapte mejor, ¿no? Por otro lado tenemos el asistente escolar. En este caso no se trata de un profesor, sino se trata de un voluntario que acompaña al alumno a lo largo del día. Entonces no tiene por qué estar siempre en clase, pero lo acompaña a lo largo del día para ayudarlo a realizar las tareas que no puede realizar de manera autónoma. Okay, so this is the most common way because it's the easiest way to handle inclusion at a short time. Esta es la manera más común, porque es la manera más fácil de tratar la inclusión a corto plazo. So now we will have a look at the more inclusive way. These are schools, regular schools with the profile inclusion. So they are based on a school partnership between regular schools and special schools. So the special schools are, in this case, the center of competences for students with special needs. The regular schools provide from the competences and increase the ability to include students. There is you can see the orange arrows in the middle. There is a transfer of competences between the school types. And the goal all the time is to create schools with the profile inclusion. This works in all directions. So we have regular schools with the profile inclusion, and we have special schools with the profile inclusion. If we have the profile inclusion or are on the way, we have some more features for inclusion. So most of the schools have multi-professional teams, and where regular teachers, special need teachers, school psychologists, and maybe further persons are involved. And this team works on the inclusion concepts and on every student to be included. So it's great if you have a multi-professional team at a school. Another possibility at schools with profile inclusion is that they have fixed teams to do a team teaching between regular teachers and special need teachers, and they teach together then in one class. Just to have a amount of students, we had about 5,000 students with special educational needs included in schools with profile inclusion in the school year 2018-2019. Ahora vamos a hablar del sistema más inclusivo que tenemos aquí, que es las escuelas con un perfil concreto. En este caso se tratan de escuelas privadas, regulares y especiales, que colaboran entre ellas. En este caso la escuela especial es la que ofrece las competencias y la escuela regular es la que ofrece ese perfil de inclusión. Por lo tanto, vemos aquí con las flechas que las competencias se transfieren de una escuela a otra y así aprenden los unos de los otros. En este caso, lo que hace falta sobre todo es diferentes herramientas. Una de ellas puede ser un equipo de profesionales multidisciplinario, que puede ser, por ejemplo, profesores normales y profesores de escuelas especiales que trabajen juntos, pueden ser psicólogos o otro tipo de profesionales
los cuales se encarguen de crear conceptos de inclusión y se encarguen de asegurar de que la inclusión tiene lugar. Otra manera de ello también es, por ejemplo, cuando o si profesores normales, profesores de escuelas especiales, trabajan en una misma aula e imparten la misma clase para asegurarse de que la inclusión tenga lugar. Y para dar unos datos, tenemos aquí en el año escolar 2018-2019 5.000 estudiantes que estudiaron o que fueron a clase en una escuela con este tipo de perfil de inclusión. Sounds like a high amount of students, but we have about 6,000 schools in Bavaria, and the total of schools with profile inclusion is only about 374. You can see this on the left side of the diagram. Bueno, aquí parece que son muchos estudiantes, pero en el fondo si vemos el número de escuelas que tenemos en Baviera y el número de escuelas que hacen tampoco es tanto. En Baviera hay unas 6.000 escuelas y solamente 374 escuelas, como vemos aquí en la barra a la izquierda, participan en ese programa de inclusión de escuelas con perfil de inclusión. Okay, if we look at the time, we will go to the discussion right now. And I have a cartoon for you. Just have a look at the picture. You see some different animals and the teacher. He's saying, to be fair, the exam task is the same for all of you. Please climb the tree. Bueno, viendo ya la hora que tenemos, vamos a pasar a la discusión. Y si vemos aquí la caricatura, vemos una serie de animales. Y vemos al profesor que dice que para ser justo, el examen va a ser igual para todos y que tienen que subir al árbol. So what do I want to discuss with you? Maybe someone describes what's on the drawing and what describes the message of the drawing. And then we can try to transfer this message to our ways of inclusion, or maybe to inclusion the terms at all. Bueno, lo que ella quiere discutir con nosotros es un poco el significado. Entonces, a lo mejor algún voluntario para explicarnos qué es lo que vemos o que pueda escribirnos qué es lo que vemos en esta caricatura, para que luego podamos ver cómo podemos contextualizarla en el tema de la inclusión y ver qué significa realmente inclusión en este contexto. ¿Algún voluntario para explicarnos la caricatura? So this is your turn. I would love to hear something from you. Me encantaría escuchar la opinión de alguno de vosotros. Son diferentes animales y se supone que hay un profesor que les está explicando, pero por ejemplo, hay un pez fuera del agua, hay otro que está en una pecera. Pues hay diferentes animales, algunos fuera de contexto o de su medio ambiente. Also ich sage, es gibt einfach unterschiedliche Tiere, also der eine ist in einem Fischcontainer da, der andere ist sowieso außerhalb von seiner natürlichen Umgebung und ja, das ist, was man so sieht. Okay, this is what we can see. And now if we think about the exam task, everybody has to climb the tree. Is this really fair? What do you think about fairness and being treated the same way? Bueno, es lo que vemos ahora. Si vamos más allá, ¿creéis que es justo? ¿Creéis que cómo veis esta caricatura con respecto a tratar a todo el mundo de igual manera? Yo lo veo como diferente. Es decir, la meta es como subir al árbol. Pero, por ejemplo, el simio lo va a hacer muy fácil porque es su ambiente, pero el pez nunca va a llegar a subir, entonces sería muy injusto con el pez o con el tiburón, entonces no creo que se esté incluyendo pues a todos, en este caso serían esos estudiantes los animales, ¿cierto? Also Sie meinen, dass die Aufgabe ist für alle gleich, aber es gibt auf jeden Fall ein Tier, also halt der Affe, der das ganz leicht bewältigen kann, das ist einfach seine Umgebung, dann hat man aber der Fisch und der Hai, also die werden es nicht schaffen und dann ist es halt eben die Frage, ob dann diese Tiere dann inkludiert werden, also eingeschlossen wurden in das System, weil sowieso also die Tiere wären jetzt die Schüler sozusagen. Okay, we don't, if we think about inclusion, we see
it's not fair to have the same exam test for all of the students. So what could we do? We could maybe change our exam task and it will be fair again. But what can we do like this? Bueno, es verdad, no es justo, entonces lo que hay que hacer es un poco cambiar el examen, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer para cambiar el examen y que ese examen sea justo para todos? Pues pienso que si la meta es subir al árbol, entonces podría ser un examen donde explique cómo lograría alguien o cuál sería el camino más corto para subir a un árbol, o es decir, que ellos tengan la posibilidad de explicar más, no de hacerlo, porque si lo van a hacer no lo logran hacer todos, pero todos sí pueden pensar cuál sería el camino más corto o el mejor camino para hacerlo, o con la ayuda de quién. Also Sie meinen, dass eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass die Möglichkeit gegeben wird, den Weg zu erklären. Ich meine, wenn das Ziel ist, auf den Baum zu klettern, dass man sagt, okay, nicht alle werden es schaffen, also dass man sagt, es wird auch angerechnet, dass man erklärt, wie würde man auf den Baum klettern. Weil jeder hat diese auf jeden Fall Chance, sich zu überlegen, das zu überlegen und dann das zu erklären, wie es zu bewältigen ist. Thank you very much. Muchas gracias. It's a great idea just to have a look at the way how to do something, or maybe we just change the task at all. We won't say climb the tree, we will say something different. So, yeah. Sí, es muy buena idea. Una posibilidad puede ser dejar explicar cómo se hace una cosa. Otra también puede ser cambiar completamente el examen directamente. So it's not the point to have the same task for everyone or to have the same aids for everyone. Even a ladder, thank you. Even a ladder wouldn't be good for the fishes. So maybe we have to think about giving the aid to reach the goal, not giving everybody the same aid. Bueno, pues a lo mejor habría que tener que pensar es que a lo mejor no hay que darle a todo el mundo la misma tarea, o no hay que darle a todo el mundo la misma ayuda. A lo mejor se trata de darle la ayuda que una persona necesita para alcanzar esa meta a esa persona de manera concreta. So now I think we can go back to your first question, Luz. Luz, is this right? Creo que ahora podemos volver a tu pregunta, Luz, a la misma que hiciste antes, ¿no? Sí, gracias. So you wanted to know if there's a perfect system who fits to everybody. I don't think so. If we have a look at the practice and at the at the Bavarian way, how they try to make inclusion work, we see there are lots of difficulties, and it's not real the inclusion like the term is defined. So I think it's all the time a system we have to change, and we have to change it every day for every student, and then we can do a really good job and try to include everybody. But as long as we have labels and as long as we have the kind of these exams and tasks for the students, and need to have a comparative evaluation system. Yeah, thanks. We have a really problem to have a completely inclusion, and I don't know if we need a complete inclusion or if a system who works for all of the children is first good step. Respondiendo a la pregunta, ella cree que no, cree que un sistema universal es complicado. Si vemos también la práctica y lo que está pasando aquí en Baviera, vemos que es muy difícil hacer algo para que vaya bien a todo el mundo. No solamente se trata de ver cómo se puede tratar a los alumnos, sino también, por ejemplo, de cómo se puede trabajar con ellos. Es decir, la pregunta es también si nos hace falta tener un sistema inclusivo para todo el mundo o no. Es decir, siempre que podamos trabajar en el día a día, se va a poder hacer un buen trabajo con los alumnos. Pero teniendo un sistema en el que necesitamos exámenes, necesitamos tareas para luego evaluar, evidentemente no vamos a poder darle a todo el mundo o trabajar con todo el mundo de manera individual. La pregunta es si realmente necesitamos ese sistema inclusivo
de manera completamente para todo el mundo. Sí, por el contrario, tenemos un sistema que funciona más o menos, o que funciona para todos en general. What do you think about? Do you think there's a completely inclusive system? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Crees que hay un sistema inclusivo de manera completa? Pues yo creo que no. Sin embargo, aquí está muy de moda últimamente los DUA, que son diseños universales de aprendizaje, y es lo que quieren en las instituciones, ¿cierto? Pero yo pienso que en realidad hace falta también un personal, alguien que de verdad conozca acerca de esas necesidades, porque uno como docente no conoce, o sea, le dan unas indicaciones, mas no es especialista en todos los tipos de necesidades. Ja, Sie meinen das eben auch nicht. Also es ist jetzt eine Mode bei Ihnen, dass alle Einrichtungen sollen universelle Bildung anbieten, aber das ist nun mal so, dass also man braucht Fachpersonal, das sich auf gewisse Bedürfnisse dann spezialisiert hat, und als Lehrkraft bekommt man ein paar Anweisungen, Anleitungen, aber das reicht einfach nicht aus. Yeah, you're completely right. Our teacher education is not right on the way. Well, it's on the way, but it's not perfect at the moment. So we don't have inclusion. Don't know how it's in Colombia, but we don't have inclusion as a fixed point in the study. So all you have to work on in practice, or maybe have some extra classes at university to get to know something about inclusion. So I see it the same, but I have to say we need the special teachers, we need the regular teachers, we need all of them, but this is kind of part of the system I talked about before. So we have to see that we make the school run and fit to the student. Sí, opina como tú. Ella también opina, por lo menos aquí en Alemania, que en la carrera para ser profesor, para ser maestro, realmente no se da ese valor a la inclusión o a las medidas que se pueden tomar, y que mucho de lo que uno aprende o en la práctica o porque lo lea de motu propio porque le interese. En cualquier caso, siempre se va a necesitar personal especializado, profesores especializados para este tipo de necesidades, y lo importante es que el sistema en general funcione y que puedan ofrecer un sistema educativo que funcione para todos los alumnos. Gracias, sí, pienso lo mismo. Es más, me interesa muchísimo esta capacitación, pues esta conferencia, porque en realidad yo pienso que los profesionales de apoyo hacen muchísima falta en las instituciones. Also sie ist der gleichen Meinung, und sie ist auch sehr froh über diesen Workshop, weil sie ist auch der Meinung, dass dieses Fachpersonal sehr gefragt ist und dass man ihre Arbeit sehr gut in den Einrichtungen braucht. That's totally right. Thank you so much for this input. Completamente correcto. Muchas gracias por tu opinión. Are there some more questions, maybe to the first slides, or maybe to the discussion, or something to ¿Más discuss about? preguntas sobre las diapositivas o sobre la caricatura? I wanted to have a look back at the aims of the workshop we were talking about before. So we wanted to get in touch with inclusion at Bavarian schools and inclusion as a term. And we wanted to have a bit of an exchange to different ways of inclusion and have a good time together. I think we managed this very good. Bueno, quería dar una revisión a las metas del workshop, del taller de hoy, que eran entrar en contacto con el tema de la inclusión y sobre todo aquí en el sistema educativo bávaro. Luego queríamos tener un intercambio de opiniones sobre las diferentes maneras de inclusión y queríamos pasárnoslo bien, y ya creo que, bueno, hemos tocado todos los temas, ¿no? And these are my references. Ahí están sus referencias. I really want to thank you for your interest. We were a small group today, but we had a good discussion, a better discussion than yesterday, I can say. Even if we're a small group. Y nada, muchas gracias. Quería agradecer estar aquí, y aunque hemos sido un grupo pequeño, hemos discutido mejor y más productivamente de lo que lo hicimos ayer en un grupo más grande. Muchas gracias. Quisiera preguntar si esta grabación no la pueden enviar a los correos. La grabación o las diapositivas. Las dos. Me interesaría mucho mostrar en mi institución esas diapositivas. Also ob Sie dann die Aufnahme und die Präsentation per E-Mail bekommen können.
Presentación son malas. Presentation, of course. Presentación la puede enviar, sí, pero tío, no metes más sonidos. Pero la grabación la está haciendo otra persona, creo que es Alexander, hoy es el que la está haciendo la grabación. Eso te lo puede decir el mejor. Sí, señora. Señora Luz, envíe un correo a los organizadores del evento que ellos le solicitan el enlace de la grabación audio y ya se lo hacen llegar, porque este video se tiene que procesar. Se está grabando, pero se procesa en la nube. Entonces tengamos el enlace, le dice a los organizadores del evento que se lo envíen y ellos se lo comparten. Ah, bueno, muchas gracias. Pero entonces la presentación ustedes sí me la pueden enviar a mi correo. Aber die Präsentation bekommen Sie dann von dir zugeschickt, ¿verdad? Sí, eso te la envía. Entonces le digo mi correo. Dime, ¿has du schon? E-Mails habe ich ja. Ella tiene todos los emails. Ah, bueno, gracias. Nada, adiós. Una pregunta. Buenos días otra vez. Es que yo no estuve en la conferencia de ayer, que me supongo que era la primera parte. ¿La que hizo ella? ¿Cómo? Sí. La que ha hecho Patricia ha sido la misma, no ha habido ningún cambio, es la misma presentación. Ah, bueno, entonces sí, a mí también me gustaría que me enviaran la presentación, o sea, todo el material. Es la misma. Sí, bueno, muchas gracias. Es la misma presentación, la hemos repetido 2 veces. Also von der das von gestern bekommen kann, weil dafür das wäre ein zweites Teil, aber es ist jetzt das gleiche gewesen. Also das ist das gleiche halt. Aber sehr schön, dass du heute trotzdem da warst. Muchas gracias por haber participado hoy. Listo, muchas gracias por la capacitación.